Mientras Estados Unidos lanzaba la guerra contra las drogas, había un hombre en Bolivia que se burlaba abiertamente de su poder. Roberto Suárez controlaba el 70% de la cocaína mundial desde su rancho, compraba generales como si fueran ganado, y retó públicamente al gobierno estadounidense. Era el único narcotraficante que veía a Estados Unidos no como una amenaza, sino como un cliente. Suscríbete a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado. Activa la campanita para no perderte ningún documental. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías al hombre que desafió abiertamente a Estados Unidos antes que Pablo Escobar? Capítulo 1. El enemigo de Estados Unidos. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 1932. Roberto Suárez Gómez nació el 8 de enero de 1932 en una estancia ganadera de las llanuras de Santa Cruz, en el corazón de Bolivia. Su llegada al mundo pasó desapercibida en una región donde la vastedad de la pampa tragaba tanto los secretos como los sueños. Su padre, un ganadero de mediana escala, poseía miles de hectáreas de tierra fértil, donde pastoreaba ganado bajo el sol inclemente del trópico boliviano. Desde pequeño Roberto mostró las características que lo definirían toda su vida: una personalidad dominante, una inteligencia pragmática para los negocios, y sobre todo una ausencia total de intimidación ante la autoridad. Mientras otros niños obedecían sin cuestionar, él siempre preguntaba por qué, siempre desafiaba, siempre buscaba una manera mejor de hacer las cosas. El entorno donde creció era único en América Latina. Santa Cruz de la Sierra en los años 30 y 40 era una región prácticamente autónoma, donde el gobierno central de La Paz ejercía poco control efectivo. Los grandes estancieros eran los verdaderos señores feudales, controlaban vastas extensiones de tierra, empleaban a cientos de trabajadores, y resolvían conflictos según sus propias reglas. Roberto creció en este ambiente de poder local absoluto, donde aprendió que el respeto no se ganaba con títulos o cargos oficiales, sino con resultados, recursos, y la capacidad de imponer la voluntad propia. Su educación no fue académica sino práctica. Aprendió a manejar hombres, a negociar con autoridades corruptas, y a entender que en el mundo real, quien tenía el dinero y los contactos correctos podía comprar cualquier cosa, incluyendo la justicia. Perfil psicológico: el enemigo de Estados Unidos. Los expertos que años después estudiarían la personalidad de Roberto Suárez lo definirían como un megalómano con rasgos de líder natural, pero con una característica única entre los narcotraficantes: una total ausencia de complejo de inferioridad frente al poder estadounidense. Mientras otros criminales veían a Estados Unidos como una fuerza incontrolable, Roberto lo percibía como un cliente más grande, pero cliente al fin. Su mentalidad se forjó en las llanuras de Santa Cruz, donde había aprendido que el poder real no residía en las capitales lejanas, sino en quien controlaba los recursos locales. Para él la coca era simplemente otro producto agrícola, como el ganado o el algodón, pero mucho más rentable. Durante su juventud en los años 50, Bolivia vivía una revolución social que transformaría el país para siempre. La Revolución Nacional de 1952 nacionalizó las minas, redistribuyó tierras, y otorgó derechos políticos a los pueblos indígenas. Pero en Santa Cruz, lejos del altiplano donde ocurrían estos cambios, Roberto observaba estos eventos como oportunidades de negocio, más que como transformaciones sociales. Fue durante estos años que desarrolló su primera red de contactos políticos y militares. Entendió tempranamente que en Bolivia, como en muchos países latinoamericanos, el poder real se ejercía mediante alianzas personales, no a través de instituciones formales. Capítulo 2. El pionero de la pasta Bais el Beni. Bolivia, 1965. A principios de los años 60, Roberto Suárez había consolidado su posición como uno de los ganaderos más prósperos del oriente boliviano. Poseía más de 50,000 hectáreas de tierras, miles de cabezas de ganado, y una red de contactos que se extendía desde los cuarteles militares hasta el Palacio Quemado en La Paz. Pero su ambición era mucho mayor que ser simplemente un estanciero exitoso. Su entrada al mundo del narcotráfico no fue accidental sino estratégica. A mediados de los años 60, había comenzado a circular información entre los grandes propietarios rurales sobre una nueva oportunidad de negocio:
la pasta base de cocaína. Los campesinos del Chapare y las Yungas habían cultivado coca durante siglos para consumo tradicional, pero ahora existía demanda internacional para convertir esa coca en un producto mucho más valioso. Roberto no fue el primero en involucrarse en el procesamiento de coca, pero sí fue el primero en entender su potencial verdadero. Mientras otros traficantes pensaban en términos de operaciones pequeñas y locales, él visualizó una industria internacional. Su primer paso fue estudiar meticulosamente todo el proceso, visitó zonas de cultivo tradicional, aprendió las técnicas de procesamiento rudimentario que utilizaban los campesinos, y sobre todo investigó los mercados de destino. Descubrió que la demanda en Estados Unidos y Europa estaba creciendo exponencialmente, pero que la oferta seguía siendo artesanal y desorganizada. La revolución industrial de la coca en 1968 ¿veis? Roberto Suárez implementó lo que los historiadores del narcotráfico llamarían después la primera industrialización de la cocaína. En sus vastas propiedades del Beni, estableció laboratorios de procesamiento que operaban con metodología empresarial moderna. No se trataba de cocinas clandestinas improvisadas, sino de instalaciones semi-industriales con químicos importados, equipos especializados y procesos estandarizados. Sus laboratorios producían pasta base de calidad superior y consistente, algo que los compradores internacionales habían estado buscando desesperadamente. Pero su verdadera innovación no fue técnica sino organizacional. Roberto entendió que el negocio de la cocaína tenía tres componentes que había que controlar completamente: producción, transporte y protección. Mientras otros narcotraficantes se especializaban en una sola área, él construyó un sistema integral. Para la producción estableció contratos directos con miles de cultivadores de coca, garantizándoles precios fijos y suministro constante de insumos químicos. Para el transporte creó una flota de aviones, camiones y embarcaciones que movían pasta base desde Bolivia hacia laboratorios de refinamiento en Colombia y Brasil. Para la protección desarrolló la red de corrupción más sofisticada que Bolivia había visto jamás. El sistema Suárez. Lo que distinguía a Roberto de otros narcotraficantes de su época era su comprensión de que el narcotráfico no era solo un negocio criminal, sino un sistema económico paralelo que requería infraestructura estatal para funcionar eficientemente. En lugar de operar en oposición al gobierno, Roberto se convirtió en el gobierno en vastas regiones de Bolivia. Compraba autoridades no para que lo protegieran, sino para que implementaran políticas que favorecieran su industria. Financiaba campañas políticas no para comprar favores específicos, sino para instalar gobiernos completos que operaran según sus intereses. Su red de influencia se extendía desde alcaldes rurales hasta ministros nacionales, desde comandantes de policía hasta generales del ejército. Pero Roberto no manejaba esta red como un criminal tradicional, sino como un empresario que había diversificado hacia el sector político. Para 1975, se estimaba que Roberto Suárez controlaba entre el 60% y 70% de la pasta base que salía de Bolivia hacia mercados internacionales. Sus ganancias anuales superaban el presupuesto nacional de Bolivia, y su influencia política era tal que prácticamente ninguna decisión importante se tomaba en el país sin su conocimiento o aprobación. Capítulo 3: La narcodictadura. Bolivia como empresa privada. La Paz, Bolivia, 17 de julio de 1980. El 17 de julio de 1980 ocurrió uno de los eventos más extraordinarios en la historia de América Latina. Un golpe de Estado financiado directa y abiertamente por el narcotráfico. El general Luis García Meza, apoyado por paramilitares argentinos y dinero de Roberto Suárez, derrocó al gobierno democrático e instauró lo que se conocería como la narcodictadura. Roberto no solo financió el golpe, lo diseñó estratégicamente. Su objetivo no era simplemente proteger sus operaciones, sino convertir a Bolivia en el primer narcoestado oficial del hemisferio occidental. Quería un país donde el narcotráfico no fuera una actividad clandestina, sino la industria nacional oficial. El plan era audaz hasta la locura: utilizar los recursos del Estado boliviano para industrializar completamente la producción de cocaína, establecer acuerdos comerciales oficiales con países consumidores,
y convertir la pasta base en el principal producto de exportación nacional, desplazando al estaño y otros minerales tradicionales. La República de la Cocaína. Durante los 13 meses que duró la dictadura de García Meza, Bolivia se convirtió efectivamente en una empresa criminal dirigida desde las oficinas gubernamentales. Roberto Suárez operaba desde un despacho en el Palacio Quemado, coordinando políticas estatales que favorecían directamente sus intereses comerciales. Las Fuerzas Armadas bolivianas protegían sus laboratorios, la Policía Nacional arrestaba a sus competidores, los diplomáticos bolivianos negociaban rutas de exportación, y el Banco Central lavaba sus ganancias. Era una integración total entre el crimen organizado y el aparato estatal. Durante este periodo, la producción de pasta base en Bolivia se triplicó. Los laboratorios de Roberto operaban abiertamente, sin necesidad de camuflaje o medidas de seguridad. Sus aviones despegaban desde aeropuertos militares oficiales. Sus cargamentos cruzaban fronteras con documentación gubernamental legítima. Pero la experiencia también demostró los límites del poder del narcotráfico frente a la presión internacional. Estados Unidos no toleraría la existencia de un narcoestado oficial en su zona de influencia, especialmente uno que desafiaba abiertamente su autoridad moral y política. El desafío directo. Lo más extraordinario de Roberto Suárez durante este periodo no fue su poder económico o político, sino su actitud hacia Estados Unidos. Mientras otros narcotraficantes operaban en secreto, tratando de evitar la atención estadounidense, Roberto adoptó una postura de desafío abierto. En entrevistas con periodistas internacionales, declaraba que su cocaína era un producto boliviano para consumidores estadounidenses, y que si Estados Unidos tenía problemas con las drogas, debería educar mejor a sus ciudadanos en lugar de culpar a los productores bolivianos. Argumentaba que Bolivia tenía derecho soberano a industrializar sus recursos naturales, incluyendo la coca. Su argumento no carecía de lógica económica. La coca era un cultivo tradicional boliviano que había existido durante milenios. El procesamiento añadía valor agregado a un producto primario, generando empleo y divisas para uno de los países más pobres del continente. Desde su perspectiva, Estados Unidos era hipócrita al consumir masivamente cocaína mientras criminalizaba a quienes la producían. Esta racionalización le permitía operar con una confianza que otros narcotraficantes nunca tuvieron. Roberto no se veía a sí mismo como un criminal, sino como un empresario agropecuario que había diversificado hacia un mercado internacional lucrativo. Estados Unidos no era su enemigo, era su cliente más grande. Capítulo 4. El mentor de los colombianos. Medellín, Colombia, 1978. Una de las conexiones más significativas en la historia del narcotráfico internacional fue el encuentro entre Roberto Suárez y los emergentes cárteles colombianos, especialmente Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Esta alianza no solo cambiaría el balance del poder en el tráfico de cocaína, sino que establecería el modelo de cooperación internacional que dominaría la industria durante décadas. El encuentro inicial ocurrió en 1978, cuando Pablo Escobar era aún un criminal local en ascenso y Roberto ya controlaba la mayor parte de la producción mundial de pasta base. Los colombianos tenían la capacidad de refinamiento y las rutas hacia Estados Unidos, pero dependían de proveedores bolivianos para la materia prima. Roberto tenía la pasta base, pero necesitaba socios con mejor acceso a mercados de consumo. La negociación entre Roberto y Pablo reveló las diferentes personalidades de ambos hombres. Pablo era intuitivo, carismático, inclinado hacia la ostentación y la violencia. Roberto era más calculador, discreto, preferían la corrupción sobre la confrontación directa. El pacto maestro, el acuerdo que establecieron fue revolucionario para su época. Roberto suministraría pasta base de alta calidad a precios preferenciales, mientras los colombianos se encargarían del refinamiento final y la distribución internacional. Las ganancias se dividirían según una fórmula compleja que consideraba costos de producción, riesgos de transporte y acceso a mercados. Pero más importante que los términos financieros fue el intercambio de conocimientos. Roberto enseñó a Pablo y otros narcotraficantes colombianos lecciones fundamentales sobre corrupción sistemática, construcción de redes políticas y manejo de territorios extensos. Pablo, por su parte,
compartió innovaciones en técnicas de refinamiento, métodos de transporte y estrategias de mercadeo urbano. Durante los siguientes años, esta alianza generó ganancias extraordinarias para ambas partes. La pasta base boliviana se convirtió en cocaína refinada colombiana, que luego se distribuía en Estados Unidos y Europa a través de redes cada vez más sofisticadas. Las lecciones del maestro Roberto Suárez se convirtió en mentor informal de una generación de narcotraficantes colombianos. Sus enseñanzas influirían profundamente en cómo evolucionaría el negocio durante los años 80 y 90. La primera lección era sobre paciencia estratégica. Mientras otros criminales buscaban ganancias rápidas, Roberto planificaba operaciones que generaran beneficios sostenibles a largo plazo. Había construido su imperio durante más de una década de trabajo metodológico, no mediante golpes espectaculares. La segunda lección era sobre integración política. El narcotráfico exitoso requería no solo operaciones criminales eficientes, sino también redes de protección política sofisticadas. Roberto había demostrado que era posible comprar gobiernos enteros si se tenían los recursos y la estrategia correcta. La tercera lección era sobre diversificación geográfica. Nunca dependes de una sola ruta a un solo mercado o un solo socio. Roberto operaba en múltiples países, tenía clientes en varios continentes, y mantenía relaciones comerciales con docenas de organizaciones diferentes. Pablo Escobar y otros líderes colombianos adoptaron estas lecciones, pero las adaptaron a su propia realidad cultural y geográfica. El resultado fue la creación de los cárteles de Medellín y Cali, que dominarían el narcotráfico internacional durante las décadas siguientes. Capítulo 5. La guerra contra Washington D.C. 1982. Para principios de los años 80, Roberto Suárez se había convertido en una obsesión para las agencias de seguridad estadounidenses. La administración de Ronald Reagan había declarado la guerra contra las drogas como una prioridad de seguridad nacional, y el hombre que controlaba el 70% de la materia prima mundial para cocaína representaba el enemigo número uno. Pero Roberto no se intimidó ante la presión estadounidense. Su respuesta fue característicamente audaz. En lugar de esconderse o negociar, decidió enfrentar directamente al gobierno de Estados Unidos en una guerra económica y mediática. Su estrategia se basaba en una premisa simple. Estados Unidos podía tener el ejército más poderoso del mundo, pero Bolivia controlaba un recurso que los estadounidenses necesitaban desesperadamente combatir. Sin pasta base boliviana, no habría cocaína en las calles de Nueva York, Miami o Los Ángeles. Roberto tenía la materia prima. Estados Unidos tenía el problema. La diplomacia de la cocaína. Una de las tácticas más innovadoras de Roberto fue utilizar la cocaína como herramienta de diplomacia internacional. Propuso abiertamente al gobierno estadounidense un acuerdo de reducción progresiva. Bolivia reduciría gradualmente su producción de pasta base a cambio de compensación económica equivalente a través de programas de desarrollo alternativo. Su propuesta no era completamente irracional. Bolivia era uno de los países más pobres de América Latina, y el cultivo de coca generaba ingresos para cientos de miles de familias campesinas. Eliminar esta fuente de trabajo sin ofrecer alternativas viables condenaría a regiones enteras a la miseria extrema. Roberto argumentaba que Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en operaciones militares antidrogas que eran fundamentalmente ineficaces, cuando podría usar una fracción de ese dinero para comprar toda la producción boliviana y destruirla antes de que llegara a los mercados de consumo. La propuesta reveló la sofisticación de su pensamiento estratégico. Entendía que el problema de las drogas no se resolvería mediante represión, sino mediante transformación económica. Pero también entendía que Estados Unidos prefería soluciones militares sobre soluciones económicas, porque las primeras permitían mantener la narrativa de enemigos externos. La respuesta estadounidense. La administración Reagan rechazó categóricamente cualquier negociación con Roberto Suárez. Desde la perspectiva estadounidense, negociar con narcotraficantes equivalía a legitimizar el chantaje criminal y establecer precedentes peligrosos para otros países productores. En lugar de diplomacia, Estados Unidos intensificó la presión militar y económica sobre Bolivia. La DEA incrementó sus operaciones en territorio boliviano,
El Pentágono proporcionó entrenamiento y equipos a fuerzas antinarcóticas bolivianas, y el Departamento de Estado condicionó la ayuda económica a la cooperación antidrogas. Roberto respondió escalando su propia ofensiva. Aumentó la producción de pasta base, estableció laboratorios alternativos en caso de que algunos fueran destruidos, y diversificó sus rutas de exportación hacia mercados que no dependían de territorio estadounidense. Pero su movimiento más audaz fue político. Financió campañas de políticos bolivianos que se oponían a la presencia militar estadounidense en el país, argumentando que la soberanía nacional estaba siendo violada por operaciones antidrogas dirigidas desde Washington. El punto de quiebre: la guerra entre Roberto Suárez y Estados Unidos alcanzó su punto más intenso entre 1983 y 1985. Durante este periodo, Bolivia se convirtió en un campo de batalla donde se enfrentaban narcotraficantes, fuerzas antinarcóticas estadounidenses, militares bolivianos corruptos, y grupos paramilitares financiados por ambos lados. La violencia escaló a niveles que amenazaban la estabilidad del país. Funcionarios antidrogas eran asesinados regularmente. Laboratorios clandestinos operaban bajo protección militar. Regiones enteras quedaron bajo control de facto de organizaciones criminales. Roberto mantuvo su posición durante años, pero gradualmente comenzó a comprender que estaba librando una guerra que no podía ganar. Estados Unidos tenía recursos prácticamente ilimitados y la disposición política para usarlos. Bolivia, por próspera que fuera su industria de cocaína, no podría resistir indefinidamente la presión de una superpotencia. El punto de quiebre llegó cuando Estados Unidos comenzó a presionar a otros países para que cortaran relaciones comerciales con Bolivia. La amenaza de aislamiento económico total finalmente convenció a sectores de la élite boliviana de que el costo de proteger a Roberto Suárez superaba los beneficios de sus contribuciones financieras. Capítulo 6. El crepúsculo del rey Santa Cruz. Bolivia 1988. A mediados de los años 80 DCI, el imperio de Roberto Suárez comenzó a desmoronarse bajo la presión de Estados Unidos, los cambios políticos en Bolivia y la transformación del mercado internacional de cocaína. El fin de las dictaduras militares que él había financiado y el retorno a la democracia redujeron su influencia política. Al mismo tiempo, los cárteles colombianos, liderados por Pablo Escobar, ya no dependían de la pasta base boliviana, encontrando nuevas fuentes en Perú y Colombia. La nueva generación: el golpe más peligroso vino desde adentro. Una nueva generación de narcotraficantes bolivianos, formados en sus propias filas, comenzó a disputarle el control del negocio. Eran más jóvenes, violentos y adaptables. Mientras Roberto había prosperado mediante la corrupción y la negociación, ellos preferían el terror y la fuerza. El país se fragmentó entre múltiples organizaciones, y Roberto, ya mayor, tuvo que luchar en varios frentes mientras su poder se desvanecía. La estrategia de retiro en 1988, consciente de que su época terminaba, Roberto decidió retirarse con inteligencia. Había acumulado una fortuna inmensa y suficiente influencia política para negociar su salida. Traspasó operaciones a hombres de confianza, vendió activos riesgosos y comenzó a invertir en negocios legales. Sin embargo, sabía que no podía simplemente desaparecer. Tenía demasiados enemigos y secretos. Su movimiento final fue audaz. Ofreció cooperación al gobierno estadounidense a cambio de protección y la posibilidad de legalizar parte de su fortuna. La caída del emperador, el 20 de junio de 1988, Roberto Suárez se entregó voluntariamente en La Paz. Su entrega, más parecida a la rendición de un general que al arresto de un criminal, marcó el fin de una era. Su juicio se convirtió en un espectáculo nacional, revelando los mecanismos reales del narcotráfico a gran escala. Roberto se presentó como un empresario incomprendido, que había modernizado una industria ancestral, mientras los fiscales lo acusaban de corrupción sistemática y daño social. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión, aunque solo cumplió 7 gracias a su cooperación y buen comportamiento. Su arresto simbolizó la victoria de Estados Unidos sobre el primer gran capo latinoamericano, y el final del modelo boliviano de narcotráfico. El legado del pionero liberado en 1995. Roberto volvió a un mundo que ya no le pertenecía.
Los cárteles colombianos y mexicanos dominaban el negocio aplicando sus métodos: corrupción institucional, control territorial y diversificación económica. Vivió discretamente en Santa Cruz, administrando inversiones legítimas y observando cómo sus innovaciones se convertían en la base del narcotráfico moderno. Pero su legado también tuvo un costo: institucionalizó la corrupción, impulsó la expansión global de la cocaína y debilitó las democracias latinoamericanas. Había demostrado que el crimen podía funcionar como una empresa multinacional. Roberto Suárez Gómez murió el 20 de julio del 2000, a los 68 años. Su funeral reunió campesinos, empresarios y políticos que lo recordaban no solo como un narcotraficante, sino como el hombre que cambió para siempre el rostro del poder en América Latina. Conclusión: el primer rey de un imperio maldito. La historia de Roberto Suárez Gómez es fundamentalmente la historia de la industrialización del narcotráfico. Antes de él, el tráfico de drogas era una actividad artesanal y desorganizada. Después de él, se convirtió en una industria global que rivalizaba con las corporaciones multinacionales más poderosas. Su genialidad residió en haber entendido antes que nadie que el narcotráfico no era simplemente un negocio criminal, sino un sistema económico alternativo que requería infraestructura política, legitimidad social e integración con sectores legítimos para operar eficientemente. Fue el primer narcotraficante en pensar estratégicamente a largo plazo, en construir alianzas políticas sistemáticas y en operar abiertamente como un actor económico legítimo. Sus métodos serían copiados y perfeccionados por todos los grandes cárteles que vinieron después, pero su legado también incluye las consecuencias devastadoras de sus innovaciones. Demostró que el crimen organizado podía capturar estados completos, corromper instituciones democráticas y crear economías paralelas que operaban según reglas diferentes a las del resto de la sociedad. Su confrontación directa con Estados Unidos estableció el precedente para décadas de guerra contra las drogas, que costaría cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares, sin resolver fundamentalmente el problema que Roberto había identificado correctamente. Mientras existiera demanda masiva en países desarrollados, habría oferta desde países en desarrollo. Roberto Suárez fue simultáneamente un visionario empresarial y un destructor social, un innovador brillante y un criminal despiadado, un patriota boliviano según algunos y un traidor nacional según otros. Su historia ilustra la complejidad moral de figuras que operan en los márgenes de la legalidad, donde las categorías tradicionales de bien y mal se vuelven borrosas. Lo que es indudable es que cambió el mundo. El narcotráfico moderno, con toda su sofisticación organizacional, su integración política y su capacidad destructiva, es en gran medida el resultado de los métodos que él inventó en las llanuras de Santa Cruz durante los años 60 y 70. Desde su tumba en Bolivia, Roberto Suárez observa un mundo que él ayudó a crear, un mundo donde el crimen organizado opera como una industria global, donde los narcotraficantes negocian con gobiernos, y donde la línea entre lo legal y lo ilegal se ha vuelto cada vez más difusa. Su verdadero legado no son las toneladas de pasta base que produjo o los millones de dólares que acumuló, es haber demostrado que con suficiente visión estratégica, recursos financieros y ausencia de escrúpulos morales, es posible desafiar el orden establecido y crear sistemas alternativos de poder que perduran mucho más allá de su creador. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Roberto Suárez fue un pionero empresarial que operaba en un mercado criminalizado, o simplemente un criminal que justificaba sus actos con argumentos económicos? ¿Conocías al hombre que desafió a Estados Unidos antes que Pablo Escobar? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida del hombre que industrializó el narcotráfico y desafió al imperio más poderoso del mundo. Nos vemos en el próximo documental.